en Facebook. Muchas gracias a las personas que ya están conectadas. Vamos a esperar unos minutos, más o menos 5 minutos, para arrancar formalmente el cuarto foro AGRA. Bueno, damos inicio a nuestro cuarto foro AGRA. Muy buenas tardes a las personas que ya están conectadas. Vamos a arrancar formalmente esta cuarta edición de esta iniciativa que hemos arrancado desde AGRA, desde Ancelini Garza Reyes Arquitectos, para
hablar sobre arquitectura, para hablar sobre el espacio, para hablar sobre el ambiente construido y sobre todas aquellas relaciones que nuestro bello oficio, nuestra bella disciplina ofrece. Hemos hablado sobre infraestructura educativa y laboratorios para la ciencia, hemos hablado sobre hábitat epífito, hemos hablado sobre vivienda rural con Alberto Saldarriaga hace unas semanas en nuestro tercer foro, y hoy nos están acompañando Natalia Silva y Úrsula Blanque, amigas, arquitectas, muy admirables las dos, gerentas de Urbana. Natalia Silva es arquitecta de la Universidad de los Andes, magíster meritorio en University College of London en planeamiento urbano para ciudades en desarrollo. Ha sido consultora en sostenibilidad, cambio climático, responsabilidad social empresarial y relacionamiento con comunidades en ciudades latinoamericanas y del sureste asiático. Úrsula es arquitecta de la Universidad de los Andes también, magíster en planeamiento urbano de la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en planeación y administración para el desarrollo del CIDER de la Universidad de los Andes. Úrsula es experta en gestión y diseño de planes parciales de desarrollo y proyectos urbanos. Úrsula es actualmente profesora de la Universidad de los Andes, fue gerente de la empresa de renovación urbana, de la ERU, y Natalia fue asesora del despacho y una de las personas que coordinó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá durante los últimos años. Entonces, sin más preámbulo, nuevamente quiero agradecerle muchísimo a todas las personas que están acá con nosotros y quiero agradecerle muy especialmente a Natalia y a Úrsula por acompañarnos hoy con esta presentación que va a tratar los temas de renovación urbana. Bueno, hola a todos. Martín, muchas gracias por la invitación, por la presentación que nos hace. Yo soy Natalia Silva y voy a arrancar con el primer componente que tenemos de la presentación preparada, que la denominamos Retos y Perspectivas de la Renovación Urbana. Y no sé, Urso, si puede ponerlo en... Y les cuento un poquito cómo vamos a desarrollar la presentación. Esperamos demorarnos unos 40 minutos para poder dejar 20 de preguntas al final. Yo les voy a dar un contexto general de cuáles han sido los retos que hemos evidenciado desde Urbana, que evidenciamos también en el momento que éramos funcionarias públicas del distrito desde el 2016 al 2019. Y les vamos a dar un poco un contexto, unas cifras y sobre todo plantearles unos retos importantes para la habilitación de suelo, especialmente para la vivienda de interés social y prioritario. Y después le voy a pasar la batuta a Úrsula, que les va a contar un poco pues desde la experiencia que ella tuvo en temas de gestión y como los retos y desafíos puntuales que puede tener la renovación urbana en Bogotá, en Colombia y digamos que como oficio. Entonces, si quiere, arranquemos porfa el siguiente. Arrancamos entonces, como les comentaba, con una serie de razones que generan estas necesidades nuevas de vivienda en general. El caso de estudio nuestro, pues como entenderán, pues es Bogotá, sobre todo después de los 4 años que estuvimos liderando discusiones, liderando decisiones técnicas desde la Secretaría de Planeación, desde la empresa de renovación urbana. Entonces, siguiente, porfa. El primero es el crecimiento poblacional, que pues, afortunadamente fue una discusión muy dura que tuvimos en la formulación del plan de ordenamiento, que ya está zanjada, ya tenemos unos resultados del censo 2018, tenemos unos datos certeros de nacimientos, de defunciones y de migración. Siguiente, porfa. En donde a grandes rasgos tenemos, digamos, un crecimiento vegetativo que va a la baja, históricamente va decreciendo, y como les comentaba, ya tenemos unas cifras certeras del censo 2018, en donde para Bogotá específicamente contamos en el 2019 con más o menos 7.600.000 personas y el DANE cuenta con unas proyecciones hasta 2035
en donde contaremos en ese año con 8.700.000 personas más o menos. Es decir, Bogotá tiene que tener una perspectiva, tiene que tener, digamos, un rango de habilitar vivienda para acomodar en promedio 1.100.000 personas en los próximos 15 años. Siguiente. La segunda razón, que es un tema que no se habla mucho y no se conoce mucho, que sobre todo países ya desarrollados y ciudades que han pasado por diferentes niveles socioeconómicos han tenido unas discusiones un poco más profundas al respecto, es la recomposición del hogar y sobre todo los cambios y la disminución del tamaño del hogar. Siguiente. En este caso, si partimos de la base en donde en el 2019, como les comentaba, tenemos 7.600.000 personas y tenemos una composición de en promedio 2.9 personas por hogar, solamente por disminuir esas 2.9 personas a 2.42 personas para el 2035, que es el rango, digamos, de tiempo que tenemos proyecciones certeras del análisis censal del DANE. Esto requeriría 522.000 viviendas nuevas en este rango de tiempo. Esta cifra ya tiene incluida un promedio de 54.000 viviendas que tenemos en un acumulado histórico por el déficit cualitativo y cuantitativo sumados. Pero es muy importante tener esto en mente porque, como ustedes saben, hoy en día las personas se independizan mucho más rápido, digamos que salen de su núcleo familiar de padre y madre mucho más rápido, viven solos o viven con compañeros de la universidad, conforman viviendas nuevas que antes, pues generalmente las personas solamente se iban de su casa el día que se casaban. También suceden un par de temas adicionales como pues una mayor tasa de divorcios, en donde pues una familia o un núcleo familiar que antes ocupaba una sola vivienda se divide en dos. Y esto es como les comentaba, un fenómeno muy importante, sobre todo para previsión del suelo, porque pues esas nuevas viviendas o esos nuevos núcleos que ocupan una unidad de vivienda, pues requieren un montón de suelo, no solamente para la unidad de vivienda como tal, sino afortunadamente, pues esperemos que esta pandemia no nos cambie mucho nuestras proyecciones socioeconómicas que llevábamos en los últimos años. Colombia y pues Bogotá es una ciudad que va, digamos, ascendiendo en su capacidad adquisitiva, y esto también para nosotros, para los planeadores urbanos, es un tema muy importante porque la vivienda empieza a requerir una serie de servicios, una serie de espacios complementarios. El espacio público, por ejemplo, se exige mucha más calidad, la normativa exige también mucha más área respecto a la que se podía llegar a exigir antes. También usos como cines, gimnasios, espacios de esparcimiento son muy importantes, que también pues obviamente requieren mayor cantidad de suelo. Siguiente. La tercera razón es el déficit que les comentaba cuantitativo de viviendas, un déficit histórico que tenemos acumulado de 54.000 viviendas en promedio. Siguiente. La cuarta razón es que estamos convencidas que tenemos que generar una serie de alternativas a las construcciones informales de vivienda. Nosotros hicimos para como les comentaba Martín al principio, el análisis del plan de ordenamiento, un estudio muy interesante en donde se evidencia que los desarrollos informales están, digamos, no a la par, pero, perdón, tengo una diapositiva siguiente, Ursu, que se ve en la diapositiva. Acá, perfecto. En donde, si ustedes ven en la parte superior, hicimos una cuantificación de cuántas son las ampliaciones de más de 30 metros cuadrados que se hicieron entre el año 2012 y el 2018. Y vimos que en promedio por año en los barrios informales y en los diferentes tratamientos realmente se hacen en promedio 19.600 ampliaciones de más de 30 metros cuadrados. Esto pues básicamente se conforma una nueva unidad de vivienda. Todos conocemos las dinámicas de estos barrios informales. Estos se vuelven apartamentos, bien sea para algún miembro de la familia, para subarrendar. Y si esto lo comparamos con las iniciaciones de vivienda formal, que son 36.800 al año, pues empezamos a tener
digamos, una relación muy, digamos, desequilibrada, por decirlo de alguna manera, entre lo que genera la habilitación del suelo formal y lo que las personas en sus viviendas, que además tienen un tema, como todos sabemos, de riesgo de sismo resistencia importante, generan año a año. Obviamente, la gran mayoría, el 65.5% de estas ampliaciones ocurren en UPZ en tratamiento de mejoramiento integral, algunas en consolidación, y ahí vemos en la gráfica cómo va disminuyendo poco a poco. Siguiente. Y finalmente, otra de los postulados o de las razones que quisiéramos pues entrar a debatir en este foro es el freno de la expulsión de la vivienda, sobre todo la vivienda de interés social y prioritario, de las personas que menos recursos tienen y que más se les dificulta por las condiciones, sobre todo actuales del territorio, por la falta de un transporte regional adecuado, porque además les cuesta muchísimo hacer este tipo de traslados, el freno de la expulsión de la vivienda hacia la sabana. Y esto no solamente en términos de tiempo y en términos económicos, que es sumamente importante, sino también por los costos ambientales que esto conlleva. Siguiente, por favor. Esto fue un estudio que se contrató en el 2017 a la firma española IDOM, en donde muestra el crecimiento de la huella urbana en Bogotá y en sus municipios. Ustedes ven la gráfica de la izquierda, van, digamos que entre más oscuro, se acerca más al año 2016, y pues ustedes ven la falta de lineamientos, la falta de un modelo de ocupación y de ordenamiento regional, que afortunadamente esperemos que con este nuevo proyecto de área metropolitana de la sabana, pues esto empieza a coger una forma un poco más armónica, un poco más, digamos, con una lógica desde lo técnico, desde lo ambiental, como les comentaba, desde todo el tema de movilidad, porque pues estos se ven como unos confetis regados por toda la sabana, en donde pues todos sabemos que la sabana de Bogotá tiene unos suelos agrológicos valiosísimos, en donde sabemos también desafortunadamente que los municipios aledaños a Bogotá tienen una capacidad técnica distinta a la que tiene Bogotá, y en donde pues cada municipio pues tiene su libertad de planear su territorio como mejor lo crea el alcalde y los técnicos en ese momento. Pero realmente a nosotros nos preocupa muchísimo que, si vemos las cifras, Bogotá tuvo una ocupación en hectáreas en el 2005 de 33.000 hectáreas y creció un 8% a 2016 para llegar a 36.000 hectáreas. Esto generó una ocupación de 19 metros cuadrados por habitante, si lo dividimos en el número de personas que crecieron en ese año. Y si hacemos la comparación con la región, pues esto es donde pues empezamos a tener una serie como de signos de alerta, porque la región pasó en ese mismo año 2005 de ocupar 7.800 hectáreas a ocupar, qué pena que ahí me quedó mal el número, 27.300 hectáreas, creciendo un 350% más o menos, y sobre todo generando una ocupación de 209 metros cuadrados por habitante, es decir, 11 veces más de la ocupación del suelo por habitante que tiene Bogotá. Y pues esto obviamente da cuenta a pues digamos, un uso muy poco eficiente del territorio, una serie de conjuntos tipo suburbano de muy baja densidad que están, como les comentaba, ocupando suelos de altísimo valor agrológico, que además distancian cada vez más los lugares de residencia con los lugares de trabajo, los lugares de estudio, los tiempos de desplazamiento aumentan, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan, y desafortunadamente este tipo de conjuntos también tienen una característica ambiental muy complicada, que son el tratamiento de aguas residuales y todos los temas de servicios públicos. Como ustedes saben, el suelo suburbano puede ser, digamos, autoprestado a punta de los conocidos pozos sépticos, y pues esto pues irriga al subsuelo pues, las aguas contaminadas, y eso también es un tema muy complicado. Siguiente. Además, tenemos otra condición interesante y preocupante, y es que esta gráfica, que la traemos con datos del Banco de la República, nos muestra cómo a partir del 2005 más o menos pasábamos de un crecimiento
del valor promedio del suelo más o menos del 4.1%, y a partir del 2005 generamos un crecimiento exponencial de casi el 12% del valor del IPC más el 12%, perdón. Y esto también arrancamos un poquito como con la reflexión de cómo, dónde y qué tipo de suelo tenemos que empezar a habilitar, porque evidentemente el aumento del valor del suelo pues es una repercusión directa de políticas públicas digamos, de poca habilitación de vivienda versus una demanda de número de viviendas pues incremental en Bogotá y en la Sabana. Siguiente. El tercer punto que queríamos traer a la discusión es la segmentación de la demanda de vivienda. Y esto para nosotros es muy importante porque, como ustedes ven acá en la gráfica, esto es para Bogotá específicamente, basado en la encuesta multipropósito del 2017, el 54% de la demanda de vivienda es vivienda de interés social y prioritario. Y desafortunadamente, cada vez, digamos, los diferentes proyectos, los diferentes tratamientos urbanísticos tienen una dificultad importante en generar proyectos viables para que realmente generen este tipo de vivienda o este segmento de vivienda. Siguiente. Acá traemos esta gráfica justamente para mostrarles cómo históricamente en Bogotá la vivienda en general, pero sobre todo si vemos las barras en azul claro, el 73% de la vivienda de interés social y prioritario se hace a través del tratamiento de desarrollo. Por eso es importante una habilitación de suelo en expansión urbana, por eso es importante seguir generando y seguir afinando las herramientas como los planes parciales de desarrollo. Y desafortunadamente, de manera histórica, se ha visto que el tratamiento de renovación urbana, que es el tema que nos compete, y por eso, digamos, llego a este análisis, en donde vemos que el tratamiento de renovación urbana solamente aportó, mucho ni siquiera aportó, el 1% de este número de viviendas. Entonces nos toca empezar a pensar cuáles son las herramientas, cuáles son las modificaciones, qué tipo de tuercas debemos apretar para que no solamente el tratamiento de desarrollo, que es un tratamiento sumamente importante, sobre todo, como les decía, para este segmento de vivienda, siga produciendo, digamos, el número de viviendas que la ciudad y que la región requiere, sino qué tipo de ajustes se deben hacer o qué tipo de responsabilidades compartidas entre el público y el privado debemos tener para que también sea viable este tipo de proyectos en el tratamiento de renovación. Siguiente. Y acá para reforzar un poquito el argumento, les traigo unas gráficas que también las hicimos con base en información de la Secretaría de Planeación, con base en análisis del DANE, de licencias iniciadas del DANE, en donde vemos nuevamente los municipios y la región, digamos, en azul claro y Bogotá en naranja, son el número de viviendas iniciadas por el segmento de la vivienda, BIP, BIS y no BIS, en donde Bogotá definitivamente es el abanderado, el que genera viviendas de interés prioritario entre Bogotá y la región, lo vemos en la primera gráfica, es contundente. La vivienda intersocial está un poco dividida, digamos el 56% la hace la región, el 44% la hace Bogotá, y en la Novis se alterna un poco esta proporción, el 32% se hace en la región, el 68% se hace en Bogotá, y como les comentaba, pues es difícil esta gráfica de la mitad en donde pues los habitantes de la vivienda de interés social que habitan en la región generalmente tienen empleos en Bogotá, los desplazamientos son muy duros y pues ahí también nuevamente levantamos la bandera en donde ojalá pues este nuevo proyecto de área metropolitana tenga muy en el centro de la discusión todo, digamos, una serie de alternativas en términos de desplazamiento para este tipo de población. Siguiente. Entonces, ya entrando un poco más en materia respecto al tratamiento de renovación urbana, queríamos traer una reflexión de dónde se deben hacer los proyectos de renovación urbana y qué tipo de condiciones urbanísticas deberían
ofrecerse, digamos, o debería ofrecer la ciudad o deberían ofrecer los municipios para que esto se dieran. Entonces, en primer lugar, somos convencidas que tienen que ser zonas que cuenten con suficientes soportes urbanos, con transporte público, con capacidad de servicios públicos, esto es sumamente importante, y que si bien sabemos el déficit de espacio público es un tema importante, hay, digamos, núcleos de espacio público muy consolidados en Bogotá que tienen alrededor barrios o zonas de muy baja densidad que pueden tener un potencial interesante para que más personas vivan alrededor de estos cuerpos verdes, pero además, evidentemente, pues los proyectos de renovación tienen que tener una generación específica de espacio público para los habitantes nuevos que llegan a estas zonas. En segunda medida, creemos que las ciudades pues tienen unas zonas en deterioro que son, digamos, causadas por diferentes fenómenos, por desplazamiento de la población de ciertas zonas, que, digamos, migran de vivir, por ejemplo, en el centro de la ciudad a zonas distintas, temas desafortunadamente de delincuencia, de prostitución, de diferentes, digamos, situaciones pues, que le competen a la ciudad y que definitivamente para que se mejore la calidad urbanística tienen que tener una intervención muy robusta, una intervención de fondo y creemos que el tratamiento de renovación pues es el llamado a poderlo hacer. Y finalmente creemos que también hay unas zonas estratégicamente localizadas que tienen unas condiciones urbanísticas, digamos, servidas para que tengamos unas mejores condiciones para más número de población, perdón, y pues por eso creemos que las estratégicamente localizadas también deberían ser tenidas en cuenta para el tratamiento de renovación. Y antes de pasarle la palabra a Úrsula, quería contarles que vamos a profundizar un poquito la experiencia que hemos tenido nosotras como urbanistas, como arquitectas, en 5 proyectos, 2 proyectos de redesarrollo que son el Plan Parcial San Bernardo y el Voto Nacional, que eran 2 piezas o 2 fichas claves de la pieza centro. Y 3 proyectos de reactivación que son Alameda Entre Parques, la renovación urbana alrededor de la primera línea del metro y los decretos de corredores de Transmilenio alrededor de las troncales de Transmilenio y como ejemplo el decreto 621. Las personas que nos están acompañando, que están oyendo esta conferencia, otra vez muchas gracias por hacerlo. En el chat que encuentran en el Facebook pueden, si les interesa, hacer preguntas o comentarios, los vamos a ir recogiendo para formularlos al final. Adelante, doctora Úrsula. Sin el doctora Martín, espérate ya me pongo donde estábamos. Bueno, pues es un gusto estar hoy acá, agradecer la invitación a todo el equipo de AGRA para poder contarles un poquito nuestra experiencia en los temas de renovación. Natalia nos acaba de hacer una introducción o un desarrollo muy interesante de las razones o el déficit de vivienda y la importancia que tiene la renovación, el papel que juega la renovación en poder atender la necesidad de vivienda. Entonces, la experiencia que yo les voy a mostrar o cómo vamos a estructurar esta parte de la charla que me corresponde a mí es a través de proyectos que desarrollamos en la administración anterior, proyectos de Enrique Peñalosa, y proyectos que le apostaron a transformar la ciudad, especialmente el centro, que es la imagen que ustedes están viendo. Entonces, no voy a entrar a explicar cada uno de los proyectos, a explicar, digamos, en detalle qué se hizo en cada intervención, sino me interesa contarles un poquito las dificultades que tuvimos y los retos que se vienen de cara a la renovación. Como ustedes saben, el desarrollo es, digamos, a través de los planes de parciales de desarrollo, es una herramienta que, a pesar de ser una herramienta también difícil de gestionar y de sacar adelante, pues es una herramienta que ya sobre la cual tenemos más experiencia en Bogotá, tenemos experiencia a nivel nacional. La renovación es, de alguna manera, un campo nuevo y es un campo en el que venimos de muchos años de trabajarla desde el planeamiento, pero el paso del concepto, de la idea a la ejecución, es un paso que creo que lo dimos en la alcaldía anterior, que creo que es un paso difícil y duro de dar
fue un camino en el que sobre la marcha aprendimos muchas cosas y me interesa un poco compartir con ustedes hoy cuáles fueron esas dificultades, porque yo creo que hay que andar sobre lo andado, ¿no? Entonces yo creo que se abrió un camino, pero quedan muchos temas y muchas oportunidades para resolver. Entonces, la imagen que ustedes están viendo acá es la pieza centro. La pieza centro, yo no sé si ustedes ven mi cursor, yo creo que sí. Se estructuró en torno al Parque del Tercer Milenio, parque que era donde era el antiguo Cartucho. En su anterior administración, el alcalde Enrique Peñalosa tomó toda esta zona del Cartucho, hizo este parque que se renovó en esta administración dándole unos usos más activos, y en torno a este parque se estructuran una serie de proyectos que buscan revitalizar, digamos, toda la pieza centro. Entonces se los voy a mencionar y ahorita vamos a ver algunos aspectos, como les dije, de dificultades y retos apoyándonos en estos proyectos. Entonces, está el voto nacional. El voto nacional es la zona donde estaba el antiguo Bronx. Si ven mi cursor, aquí era la zona del Bronx, detrás del batallón de reclutamiento. Todo esto era donde estaba el horror y pues lo que ustedes conocen de lo que era el Bronx, y la oportunidad de un plan parcial en el costado sur, que se llama el voto nacional, que es un desarrollo de vivienda. Otro proyecto en torno al Parque del Tercer Milenio, sobre el cual también vamos a hablar, es el Plan Parcial San Bernardo. Plan Parcial San Bernardo también trae 4.000 viviendas de interés social. Esto tiene un interés especial que sea interés social, porque como un poco Natalia explicó, o sobre los temas que habló Natalia de desarrollo, históricamente la vivienda de interés social se ha hecho en suelo de desarrollo porque es más fácil de habilitar, pero con todas las dificultades que trae para que la población más vulnerable sea la que tenga dificultades para desplazarse a sus zonas de trabajo, la que gaste más tiempo en transporte público, la que esté más alejada de todos los servicios. Entonces, yo creo que aquí hay un elemento importante que fue un esfuerzo no solo de hacer un plan parcial de renovación, de traer vivienda al centro, sino de traer vivienda de interés social, y eso desde lo conceptual, desde el impacto social, desde lo que implica, digamos, hacer una ciudad con mejor cohesión, más incluyente, pues es un paso bien importante para la renovación. Y un último proyecto que está en el centro también, que es el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, sobre el que no me voy a referir en detalle en esta presentación, pero que también implica un proceso de renovación interesante. Entonces, este va a ser un poco el marco sobre el que voy a hablar. Voy a sacar ideas de cada uno de estos proyectos. También otro proyecto que se llama Alameda Entre Parques, ya lo veremos, es un proyecto que pues no logramos sacarlo adelante por unas razones que podemos, digamos, discutir un poco en la presentación, pero que también nos trae unos ejemplos importantes de cómo hacer renovación. Entonces, aquí tenemos nuestra pieza centro. Nuestra pieza centro, y un poco retomando y recogiendo las ideas de Natalia, que Natalia nos explicaba al principio, claro, es muy importante hacer renovación para, digamos, aportar o ayudar a disminuir el déficit de vivienda. Pero la renovación no es una herramienta lo suficientemente eficiente para hacer vivienda en el número que se requiere o responder, digamos, a la necesidad de vivienda de manera eficiente, dicho de otra manera. Por esta razón, desarrollo sigue siendo importante, y esto es un poco para resolver esa dicotomía que siempre se ha tenido entre desarrollo y renovación. Yo creo que los dos tipos de intervención, o las dos herramientas, o los dos tipos de ocupación del territorio son importantes, pero la renovación nunca va a suplir o nunca va a tener la velocidad que tiene el desarrollo. Eso no quiere decir que no sea importante. ¿Y por qué también es importante y tiene un factor adicional a solamente el hecho de generar vivienda? Y es el tema de recomponer las estructuras urbanas, traer espacio público donde no hay espacio público, traer infraestructura, traer servicios, mejorar la calidad de vida de los sectores que empiezan a entrar en procesos de deterioro. Por ejemplo, en este caso, en nuestra pieza centro, ahí puse algunas ideas arriba, pues, como que guía pieza centro. ¿Qué es el centro? El centro es identidad,
el centro es historia, el centro es institucionalidad. Esta pieza que estamos viendo está a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar, es dinamismo. Ahí tenemos también todo el sector de San Victorino, pues que es una zona especial de la ciudad. Entonces, no solamente hay que renovar para suplir los déficits de vivienda, sino también la renovación parte de restaurar el tejido, traer mejores condiciones a los habitantes para evitar como ese deterioro en el que empiezan a entrar algunos sectores. Y en el caso específico del centro es, digamos, revalidar o recomponer lo que significa el centro para los bogotanos. El centro de las ciudades es el núcleo, es el núcleo de la ciudad, es el sitio donde los visitantes van a mirar, van a conocer la ciudad, donde los turistas van a conocer la ciudad. Es el sitio que tiene la identidad más fuerte de la ciudad. Entonces, tiene todo el sentido del mundo poner, o digamos, trabajar con todas las herramientas posibles para esta recomposición de nuestro centro. Voy a entonces a empezar a botar algunas ideas con base en estos proyectos que les acabo de mostrar. De pronto, pues en otra charla o en otro momento ya entraremos en los detalles, se les cuento cada uno de los proyectos con el mayor gusto si Agra nos vuelve a invitar. Pero aquí quería mandar unos mensajes importantes. El primero de los proyectos de renovación, y arranco con una frase que es un poco una frase cliché o se ha vuelto un poquito frase cliché de construir sobre lo construido. Pues construir sobre lo construido es sumamente importante en los proyectos de renovación. Los proyectos de renovación son proyectos difíciles, son proyectos que demandan muchos años, son proyectos que no se logran eh, finalizar en una sola administración, en un periodo de 4 años, y que requieren una continuidad y un ejercicio administrativo, técnico y responsable sobre todo el proceso. Traje estas imágenes para mostrarles, por ejemplo, aquí tenemos, esto es de Bogotá Humana, de la administración anterior, ya había la idea un poco de hacer ese plan de renovación. Desde antes, toda esta zona ya tenía un decreto que incluía varios sectores y que estaban, digamos, llamados a hacer renovación. Entonces, mensaje muy importante como arranque, y yo creo que además aplica no solo para la renovación, sino que creo que en estas épocas o en estos momentos aplica para muchas más cosas, pero en renovación esto es especialmente importante. ¿Cuál fue el paso grande que dimos en la administración, que dio la administración de Enrique Peñalosa, que fue realmente de planear a ejecutar? ¿Y por qué creo que se pudo dar? Y esto es ya un tema administrativo, pero se los voy a mencionar porque creo que es la base de por qué se pudieron hacer las cosas. En la primera administración, pues se creó, de Enrique Peñalosa, se creó la ERU y se creó Metrovivienda. Metrovivienda encargada de habilitar suelo para el desarrollo de vivienda de interés social, y la ERU en hacer planes de renovación. Metrovivienda, a través del decreto de compensación del 327, recibe unos recursos con los cuales, digamos, activa su operación. La ERU en ese momento no recibe recursos o no tiene recursos propios para poder hacer estos proyectos. Con la llegada de la administración de Enrique Peñalosa se fusionan las dos empresas, con lo cual los proyectos de renovación destinados a interés social reciben recursos. Entonces, claro, eso es un punto importante. Para pasar de planear a ejecutar, pues hay que contar con los recursos, y creo que la base de ese engranaje de las dos entidades fue algo que nos permitió dar ese paso. Segundo, los decretos de utilidad pública y los de condiciones de urgencia, que permiten hacer señalamientos sobre el suelo donde se va a hacer una adquisición predial, y nos permite entrar como entidad pública a hacer la adquisición del suelo a través de mecanismos de expropiación o mecanismos también, pues en primera instancia, de adquisición de enajenación voluntaria. Entonces, ese mecanismo es bien importante, y aquí quería, como ya vamos a empezar como a hablar un poquito de las dificultades y todo, este tipo de mecanismos a los cuales tiene un acceso desde los proyectos del sector público, no lo tienen los de iniciativa privada. Entonces, uno de los cuestionamientos es
estos, digamos, estos acompañamientos o estos soportes también se deberían dar en los proyectos de iniciativa privada. Yo creo que sí, yo creo que también otra de las dicotomías con las que siempre trabajamos es sector público o sector privado. Yo creo que sector público y sector privado trabajan de la mano para, digamos, orientar y sacar adelante proyectos interesantes de la ciudad. Entonces, es hora de que empecemos como a dar esos pasos con unas normas, con unas estrategias claras, pero trabajar como aliados para poder sacar proyectos de interés para toda la ciudad. Bueno, una de las dificultades grandes, digamos, que es el tema de la adquisición de suelo y la gestión social. En el gráfico ven ustedes la zona que era el Bronx. Entonces, la adquisición predial que se hizo fue todos estos predios que están de colores y el predio grande amarillo, o lo que está señalado grande en amarillo, es el batallón de reclutamiento del Ministerio de Defensa. Es patrimonial, ahorita más adelante vamos a hablar un poquito lo que implica tener elementos patrimoniales dentro de un desarrollo de renovación y un edificio muy esbelto, aquí está, casi ni se ve, es esa franjita gris que le llamamos la flauta, que fue un museo de mineralogía muy esbelto, un edificio muy esbelto que también es de patrimonio. Pero antes de entrar sobre el tema patrimonial, volviendo un poquito a las dificultades de la adquisición del suelo y de gestión, y creo que es donde se dieron pasos importantes, pero creo que son mecanismos que se pueden, digamos, sofisticar y perfeccionar un poco. Inicialmente, la adquisición de suelo se hace de manera voluntaria, enajenación voluntaria, a través de el avalúo comercial y en algunos casos, pues se pasa a expropiación. En este caso, por ejemplo, ya para entrar un poquito también en las anécdotas para ir contando como las dificultades, pero también contar un poquito de anécdotas. En este caso, los propietarios una vez se identificaron, como decimos coloquialmente, se les apareció la Virgen, o sea, ellos no, sobre todo pues todos los propietarios de la zona de la H, esta era la zona de la H, que era la zona del Bronx, porque tenían perdido sus inmuebles. Entonces, cuando nos acercamos a hacer la adquisición predial, pues para ellos fue, la adquisición de los inmuebles para ellos fue como, nuevamente, se les apareció la Virgen y recuperaron una plata o una inversión que tenían perdida. En ese sentido, y sobre las dificultades, contar un poquito que hay un mecanismo de compensación alrededor de los arrendatarios, es decir, cuando estos inmuebles tienen unos arrendatarios, también hay una compensación para que ellos puedan arrendar en situaciones similares en otras partes y ellos acceden pues a la compensación en el momento que voluntariamente los arrendatarios también quieren o ceden o acceden a salir voluntariamente. Entonces, digamos que en temas de propietario y de arrendatario, el tema está bastante regulado, perdón. En temas de propietario y de arrendatario, también es interesante contar que en estos procesos del centro nos encontramos con que tanto en el Bronx como en San Bernardo, la voluntad de vender sus inmuebles era casi al 90%. Y esto se da porque, primero, pues tenían sus propiedades muy deterioradas. Solamente el 5% de los propietarios de San Bernardo viven o vivían en ese momento en San Bernardo. Es una población que ya estaba, digamos, que ya había sido expulsada o que ya había tenido que salir de la zona por el deterioro que esta zona estaba teniendo. Y en esos casos, pues propietario y arrendatario, pues reciben sus compensaciones y, como les digo, fue unas negociaciones donde ambas partes querían participar. Aquí hubo un tema y es que hubo una parte que se fue a expropiación y generalmente lo que se fue a expropiación son los propietarios que tenían problemas de sucesiones o tenían problemas de arrendatarios que no querían salir. Entonces, muchas veces cuando uno habla de expropiación, con todo el temor que genera, digamos, la palabra expropiación, sobre todo de cara a los medios y de cara a los temas políticos, la expropiación ayuda a sanear todos esos problemas y muchas veces son los propietarios quienes piden
ir a expropiación para poder sanear las dificultades. Pero aquí hay mucho camino por hacer y hay mucho camino por hacer porque la manera como se hace esta adquisición o se llega a expropiación es la misma con la que el IDU compra, con lo que se compran para hacer ampliaciones de vías y todo. Y yo creo que aquí debería haber unos mecanismos o unos lineamientos o una posibilidad de unas compensaciones mucho más robustas y más elaboradas que den mucha más tranquilidad a propietario y arrendatario. Y luego hay una tercera población, que es una población vulnerable y una población flotante. Por ejemplo, en el caso del Bronx es evidente la población que había. Y en el caso de San Bernardo también había unos sectores de ollas muy puntuales donde había una población que todos los días venía a consumir y quedaba en la zona con unas zonas de prostitución también donde mujeres que no eran de San Bernardo, venían de otras localidades, venían todos los días, o pues en este momento en algunas zonas, vienen a trabajar todos los días a San Bernardo. Entonces, aquí tenemos una dificultad adicional y es frente a estos dos casos, de población vulnerable y de población flotante, aquí sí la administración y la cohesión que haya a nivel administrativo es fundamental. En estos ejercicios participaron desde Secretaría de Integración, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno, Secretaría General, IDEPAC. Bueno, aquí estuvieron también Secretaría de la Mujer. O sea, aquí en estos temas, y esto es una de las dificultades que puede tener un proyecto desde el privado para atender un fragmento de ciudad con esta condición de deterioro, es que no tiene, digamos, estas herramientas o esta capacidad institucional para atender esta población. Y aquí nuevamente creo, y esto es algo que hay que ir evolucionando, que muchas veces aquí una cohesión total desde la administración para atender a todas estas personas, pero como ustedes saben, también esta atención pues tiene una limitación y es que las personas que entran a centros de asistencia permanecen lo que ellos quieran quedarse y en cualquier momento pues retoman su vida de calle sin que haya, digamos, y no debería haberlo tampoco un mecanismo que les impida salir, porque no están digamos, en una situación de reclusión. Pero esa es una de las digamos, temas que hay que trabajar más desde la nación, de ver cómo se puede atender toda esta población todavía de manera más eficiente digamos, con una integración a la social, digamos, más contundente para toda esta población. Otro tema importante, ya cambiando un poquito de tema, el tema de participación a vecinos y propietarios. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla, el Plan Parcial San Bernardo, que se los he estado mencionando también con los otros procesos. El Plan Parcial San Bernardo tuvo una participación no solo con la comunidad al interior del proyecto, sino también con los vecinos, atención permanente a los vecinos para contarles qué va a pasar, cuándo van a empezar las adquisiciones, las demoliciones, integrarlos a las actividades, integrarlos a lo que va a pasar en el proyecto para que estas nuevas comunidades que, digamos se van a tener que integrar, pues puedan tener una integración de la mejor manera. Entonces, este tema de participación y vecinos también es un tema que requiere regularse aún más. Los esfuerzos que se hacen son importantes, pero todos están como centrados en el marco de la aprobación de la herramienta y de la aprobación del proyecto. Aquí se hicieron muchos más esfuerzos de los que por norma se deben hacer, pero yo creo que aquí hay una posibilidad de ir un poco más allá en estos temas que es importante en algún momento reglamentar o poder proponer. Bueno, otro tema, cuando uno ve estos proyectos, que ya ve, digamos, en este caso de San Bernardo, que es un proyecto que está adjudicado y que es un proyecto que ya está, digamos, en desarrollo y en ejecución, cree que está viendo el resultado del trabajo de una entidad, tal vez de dos entidades, y la verdad es que los procesos de renovación requieren de una coordinación interinstitucional en todos los niveles. En estos procesos participan
Catastro, participa DADEP, Espacio Público, participa Planeación con la aprobación de la herramienta y con la norma, participa, como vieron en los temas sociales, participan pues casi todas las entidades. Y este es un tema que requiere una cohesión administrativa o una articulación administrativa importante. En estos casos, pues también un liderazgo o una cabeza muy decidida a sacar estos proyectos adelante que alineó, pero son procesos que cuando uno está desde el sector privado impulsando proyectos de renovación, les cuesta llegar a lograr esta coordinación interinstitucional. Entonces yo creo que también una de las dificultades que hay en el proceso es lograr los mecanismos para que esta coordinación se dé de manera natural, ¿no? Pero digamos, estos son como lecciones aprendidas sobre la marcha. Bueno, esta imagen que vemos ahora es lo que el proyecto de lo que va a ser el Bronx luego de la intervención. No sé si se acuerdan que vimos en planta que estos eran los predios que les mostré que estábamos adquiriendo. En lo que era el Bronx Distrito Creativo va a funcionar una sede para el SENA, la formación del trabajo, y una nueva alcaldía local de Mártires. No sé si ustedes saben, pero la alcaldía local de Mártires hoy en día funciona en el Centro Comercial Calima. Entonces, esto es, digamos, traer la institucionalidad, traer digamos, la educación para los jóvenes y el proyecto insignia, que es el Bronx Distrito Creativo, que es en el batallón de reclutamiento, pieza de patrimonio, con la flauta, con una ampliación de la flauta, y en todo esto pues se dará como esta gran incubadora del talento, donde se van a fortalecer, digamos, la creatividad y los emprendimientos tanto de los jóvenes como de los que quieran incursionar o estén buscando un apoyo para sus ideas y para su creatividad. Entonces, claro, esta pieza es, además va a resignificar toda la zona, o sea, donde era el horror, ahora es como el lugar del renacer, de la creatividad, de la oportunidad para los jóvenes, que eso creo que es un mensaje muy potente. También necesitó una articulación desde la institución importante. Y en este caso, pues digamos, no teníamos vivienda de interés social que justificara los recursos de la empresa de renovación urbana para hacer este proyecto, porque tenían que estar ligados a vivienda de interés social. Y aquí se estructuraron convenios con las entidades llamadas a operar o a ejercer, digamos, el liderazgo en cada uno de estos proyectos. Entonces, Ministerio de Cultura con el proyecto del Bronx Distrito Creativo, desarrollo con el SENA, con para la formación del trabajo, y gobierno con el proyecto para la alcaldía de Mártires. Entonces, aquí también todo este tema de asignación de recursos y definición de modelo de negocio, que tampoco se había hecho, pues también ha sido un llamado como a la creatividad y a ver cómo engranamos estas piezas que son coherentes, que están unidas con espacio público, que se leen como una pieza de ciudad que va, digamos, a cambiar toda su zona de influencia, a traer unos dinamismos y unas mejoras en el sector una vez esté, digamos, el proyecto establecido, pero cómo se engrana desde los diferentes pedacitos del proyecto para que pueda funcionar como una sola gran pieza. Entonces, aquí también, pues, las herramientas de la ERU, ver un poquito cómo era el tema de los esquemas fiduciarios, de los patrimonios, de cómo se garantiza que estos proyectos además sean de largo aliento, o sea, que estos proyectos naveguen de administración en administración como deben ser y que se sigan y que se hagan conforme a como fueron planeados, pues eso es parte digamos, del camino que se ha ido abriendo en renovación. Bueno, otro tema que les mencioné y que ya podemos entrar un poquito es la estrategia para los bienes de interés cultural. Inevitablemente, y para felicidad de estos proyectos, pues todos estos proyectos, sobre todo los del centro, tienen probablemente bienes de interés cultural al interior. Y estos proyectos, estos bienes de interés cultural, pues enriquecen muchísimo el proyecto. En este caso, pues es un batallón hermoso. Ahí tenemos el batallón a un costado y la flauta al otro. Enriquecen el proyecto
es la posibilidad de darle un nuevo, digamos, aliento a estos inmuebles, darles un nuevo uso, abrirlos a la ciudadanía, restaurarlos, renovarlos, etcétera, etcétera, pero no deja de ser un poco todavía, digamos, difícil de articular las normas relacionadas con los con los bienes patrimoniales al ejercicio de la ejecución o de la gestión de proyectos inmobiliarios. Entonces, por la misma protección que estos inmuebles tienen, nos encontramos con varias dificultades en el camino que fuimos sorteando. Por ejemplo, el traspaso del batallón en cabeza del Ministerio de Defensa al distrito, traspaso que se debió hacer a través de un patrimonio autónomo, luego finalmente en manos del distrito, pero cuyo paso por el patrimonio pues suponía la dificultad de pasar por manos temporales a manos de un privado de manera temporal. Entonces, todas esas dificultades no las teníamos vistas o pensadas en un comienzo y fueron temas que fuimos salvando en el desarrollo del proyecto, pero que es importante que haya una revisión a la norma o a las herramientas que puedan integrar de mejor manera los temas de renovación con los inmuebles de patrimonio para fortalecer también la permanencia y la adecuada, digamos, restauración y puesta en uso de estos inmuebles. Aquí, por ejemplo, traigo otro ejemplo. Estas fachadas que ustedes ven acá son fachadas que están en el barrio San Bernardo. Hay estas casas, son de conservación, son unas casas que además tienen unas casas muy similares como 2 cuadras abajo, entonces generan como un ritmo bien interesante, uniendo con esa calle hasta el San Juan de Dios. Y son casas que están en una situación de deterioro completo. O sea, básicamente lo que perdura o lo que hay en este momento en pie son las fachadas. Son casas que se estaban empleando como pagadiarios. Entonces, no sé si recuerdan un poco como la película La estrategia del caracol, pues son fachadas y en la parte de atrás ya de conservación, digamos, no, de patrimonio, pues ya no queda nada, está completamente como destruido el tema. Eso no quiere decir que estas fachadas pues no sea importante restaurarlas y hacen parte del patrimonio y hacen parte además de lo que le da un interés y que hace diferente estos proyectos de renovación, ¿no? Yo creo que es como parte del encanto que tiene que conservarse en estos proyectos de renovación, pues no solo por la obligatoriedad de mantenerlos, sino por lo importantes que son. En este sentido, por ejemplo, cuando hicimos la adjudicación de este proyecto, se pensó adjudicar a 4 desarrolladores y quien hiciera la mejor oferta para el desarrollo que iba a hacer, eso al final pues fue un poco distinto, quedaba a cargo hacer un desarrollo comercial manteniendo estas fachadas en la zona de estos bienes de interés cultural. Y para que vean un poquito lo difícil que es el tema de la gestión o revitalizar estos inmuebles de patrimonio, dentro de los comentarios que recibíamos en el proceso de adjudicación era, pero ¿y si no me quiero ganar el premio? Porque nosotros esto lo habíamos planteado como un premio. Entonces, ¿y si no me quiero ganar el premio, puedo no quedarme con el premio? Entonces, eso pues, es un poco los temas de integrar gestión de bienes de interés cultural en la renovación y las dificultades que tienen adicionales, pero que es un tema que debemos trabajar de la mano con cultura y con el ministerio para poder articularlos de mejor manera. Bueno, ya pasando un poquito de dificultades a retos. Necesitamos un poco profundizar en instrumentos para materializar la redefinición de espacio público y desafectación de bienes de uso público. Ahí tenemos una imagen de lo que es todo el Bronx, lo que va a ser el Bronx y lo que va a ser el plan parcial del voto nacional. Ese plan parcial del voto nacional, la parte de vivienda, se va a hacer por decisión de los propietarios, como funciona un plan parcial de renovación tradicional, sin gestión directa por parte del distrito, como sí la hay en San Bernardo. Y aquí el tema de redefinir espacio público, de entrar también a tener como un tercer participante, la administración pública,
por las vías, por el espacio público, entender cómo esos bienes públicos o pues, de propiedad de la administración pueden entrar a ser parte de la bolsa que se recompone con el espacio público sin que esto sea un detrimento, sino una recomposición o reubicación de ese espacio público, pues ha sido un camino importante, pero creo que es un camino que todavía le falta llegar a una regulación como más precisa. Bueno, otro reto, y creo que lo hemos estado viendo un poquito de manera no tan directa a lo largo de la charla, es el tema de los beneficios y los incentivos. Todos estos proyectos que ustedes pues, que les he mostrado tuvieron incentivos de distintas índoles. Por ejemplo, beneficios para los propietarios de San Bernardo que quieran volver a vivir en San Bernardo en el nuevo proyecto, pues van a tener unos descuentos muy importantes en sus nuevas viviendas, que además entonces van a adquirir a precio diferencial, a precio preferencial en este caso. Y otro tipo de incentivos que traje este proyecto, este es el proyecto Alameda Entre Parques. Este es un proyecto que pues no aprobamos, no logramos, digamos, sacar adelante, pero que suponía un desarrollo muy interesante porque era un proyecto de generar espacio público a través de unos beneficios, unos incentivos para que la zona se desarrolle de manera más eficiente. Entonces, aquí tenemos un poco el perímetro de lo que es Alameda Entre Parques. Este espacio verde no existe, pero sin entrar en detalle el proyecto, suponía digamos, la agrupación de varios propietarios por voluntad de los propietarios. Esto ya es un tema más de reactivación. Con los englobes podían acceder a mayor edificabilidad y el pago por esa mayor edificabilidad era el soporte mediante el cual la administración iba a entrar a adquirir la franja de espacio público. Entonces, digamos, traje esto porque allí había un ejercicio interesante de ir un poquito más allá y de ver cómo esto es un gana-gana para todos, de beneficios e incentivos. Esto es una renovación por reactivación, es decir, se da en la medida en que los propietarios quieran, se vayan agrupando y se vayan generando unas dinámicas interesantes en la comunidad, muy distinto a lo que vimos en San Bernardo y en el centro, donde definitivamente pues es la administración que entra con todas sus herramientas y con toda su decisión a hacer unos proyectos de renovación importantes para la ciudad. Esto es un tema que se desarrollaría en más tiempo, se daría dando de manera paulatina, pero supone unos beneficios, unos incentivos muy interesantes para que esto se dé regulado por el mercado y por los intereses de los propietarios. También traje esto para mencionar que no hay una fórmula mágica para renovación. Un poco la línea de lo que he estado, de la charla de hoy era ver sobre qué elementos deberíamos poder tener unas herramientas que nos permitan llegar de manera más eficiente a resultados, pero no hay una fórmula única para renovación como probablemente sea más fácil establecer para desarrollo, porque cada intervención de renovación nace de entender muy bien el lugar, entender muy bien la población del lugar, entender las necesidades, entender qué significa esa pieza en el contexto urbano y por lo tanto, pues no puede estar reglado de una manera absolutamente, digamos, sí, que no deje movilidad o que no deje entender muy bien el territorio desde su particularidad. Entonces, a pesar de que hablamos de herramientas y de necesidades de ir un poquito más allá en reglamentación, es muy importante que la renovación mantenga, a diferencia del desarrollo, la posibilidad de atender el territorio desde la particularidad. Y aquí traíamos al final ya como para cerrar, unos zonas de renovación que también se trabajaron y se siguen trabajando alrededor de la primera línea del metro.
en la línea de lo que Natalia explicaba, de cuáles eran como, digamos, los lugares idóneos para pensar un poco en renovación, en este caso en contacto o directamente adyacente al transporte público. Tenemos unas imágenes, por ejemplo, esta imagen es el pedazo de la línea de metro que pasa frente al Voto Nacional y frente al Bronx. Entonces, esto es un elemento que además le va a dar mucha fuerza a todo San Bernardo y a toda la pieza centro y a todo el Voto Nacional. Y la misma lógica para los decretos sobre los corredores de Transmilenio. Entonces, también es importante, y recogiendo un poco lo que explicó Natalia, que la renovación se dé en donde la infraestructura realmente lo pueda soportar. Y bueno, estos ya serían como los temas que hablamos a manera de conclusión, pero digamos, no vale la pena leerlos porque es un poquito sobre lo que pasamos. Y con eso finalizamos nuestra presentación. Muchísimas gracias, Úrsula, Natalia, muy interesante ver esos proyectos que definitivamente van a generar unos contextos nuevos, unos contextos con unas calidades valiosísimas en lugares que actualmente evidentemente tienen muchas dificultades. No tenemos mucho tiempo, entonces voy a, digamos, a tratar de agrupar más o menos algunas de las preguntas que nos han hecho. Muchas gracias a Felipe Langebeck, a Fabiola Aguirre, a María del Mar y a otras personas que nos han hecho sus preguntas, a Joan. Las interpreto y las voy a tratar de agrupar para generar un pequeño ambiente de discusión de unos minutos. La primera pregunta tiene que ver con la continuidad de estos proyectos. Si bien ustedes dijeron que definitivamente los proyectos de renovación urbana son proyectos de largo aliento y que un pedazo de ciudad con decenas de miles de personas no cambia de un día para el otro, no cambia en 4 años y definitivamente es muy importante la continuidad de las administraciones. Entonces, la pregunta va más orientada hacia cómo garantizamos que las visiones políticas inclusive las visiones urbanísticas trasciendan los gobiernos, como tú mostrabas, Úrsula, que el proyecto de San Bernardo es un proyecto que viene andando desde hace, digámoslo así, décadas. ¿Cómo garantizar eso? ¿Cómo hacer que los proyectos, un proyecto como Alameda Entre Parques, los proyectos de renovación a lo largo del metro o los otros continúen a lo largo de las administraciones, que no pierdan su ritmo? ¿Cómo garantizar esa institucionalidad para que eso pase? Bueno, yo creo que la fórmula mágica no hay, o sea, fórmula mágica para que eso pase no hay, pero yo creo que entidades como la empresa de renovación, que funcionan como una empresa industrial y comercial del Estado, que tienen acceso a patrimonios autónomos para, digamos, regular y establecer unos dinámicas y unos tiempos y un control digamos, para la ejecución de esos proyectos, ayudan muchísimo a que esos proyectos puedan pasar de administración en administración. Pero sí, está implícito que más allá de buscar cómo blindar proyectos con herramientas, pues debería ser ya un tema de visión de ciudad, un tema de entender que detrás de un proyecto, pues ya viste tú, muchas administraciones, muchas ideas, mucho trabajo de muchos técnicos, muchas decisiones que se han tomado con base en muchos estudios que deben seguir, ¿no? Que esa es la dinámica de la ciudad, de pensar un poquito también ya un poquito desde una idea más conceptual, pensar lo que es bueno para la ciudad, ¿no? Desde el bienestar de la ciudad, creo que más daño le hace a la ciudad frenar estos procesos que culminarlos correctamente. Yo quisiera complementar un poquitico la respuesta de Úrsula y creo que es muy importante como vincular a las personas a los procesos, vincular a la comunidad, vincular al sector privado, para que ellos también se vuelvan no solamente coequiperos y digamos, parte activa del proyecto, sino que también se vuelvan garantes en justamente esa continuidad. Yo creo que además, esto sí pues, es una apreciación muy personal, pues un proyecto bueno es un proyecto bueno para un alcalde de derecha, de centro y de izquierda. Y pues yo creo que, digamos, la baraja de proyectos que trajimos o de iniciativas que trajimos para la discusión, pues han trascendido, digamos, movimientos políticos muy, muy disímiles
y creo que pues un buen proyecto habla por sí solo. De acuerdo. Sí, no, y pues es interesante ver cómo muchos de estos proyectos que ustedes están presentando, San Bernardo, el Bronx, el Metro, son proyectos que trascienden por sí solos y es interesante ver cómo la administración actual está dándole continuidad a esos proyectos. El proyecto de la Alameda Anteparques es un proyecto que también en mi criterio y en mi visión subjetiva es un proyecto con un potencial tremendo y que creo que la ciudad misma se debería encargar de darle continuidad. Tú hablabas de otro tema, Natalia, que también como comentaron las personas que preguntaron, ¿dónde está, digámoslo así, hablemos, digamos, del negocio, ¿sí? Hablemos por ejemplo, preguntaban cómo es posible que la vivienda de interés social asuma los costos de toda esa infraestructura y todo ese espacio público, ¿no? A punta de bis, como es el caso de San Bernardo. Y si es necesario, una densificación, esos renders de San Bernardo, pues muestran una ciudad muy densa, muy alta, que si bien tiene unos índices de espacio público adecuados para su contexto, pues es una ciudad densa, es una ciudad, digamos así, robusta. ¿Cómo creen ustedes que es el negocio? De pronto, más bien en la operación, ¿cómo creen ustedes que es ese rol del sector privado, la relación del, de las instituciones y de las personas que no solamente nosotros como arquitectos estamos diseñando, sino que estamos todo el tiempo respondiendo a unas dinámicas de mercado que definitivamente son esenciales para que los proyectos sean exitosos? Pues Siguen. Las corché. no, no, yo pensé ¿Qué? que te iba a responder. No, digamos que yo creo que es, como hablaba Úrsula, cada proyecto tiene su particularidad y uno no puede, digamos, generar una receta mágica para todos. San Bernardo pues tuvo una intervención pesadísima del sector público en donde fue el gestor de tierra, fue el gestor social, fue el que compró la tierra, es el que la está demoliendo y eso digamos que genera una dinámica muy particular y específica en ese proyecto de renovación urbana puntualmente. Si uno se va a un proyecto, por ejemplo, en un corredor del decreto 621, pues es una gestión social distinta, tiene uno que comprar muchos menos predios y digamos el reparto y las cargas completas de los proyectos pues se manejan digamos, de una manera muy distinta dependiendo del caso a caso, pero de manera general yo creo que la densidad termina siendo una resultante de justamente cuáles son las variables financieras que habilitan o no un proyecto. Y desafortunadamente, pues mejor dicho, no desafortunadamente, en mi posición, pues la densidad no necesariamente es mala. Si usted tiene unas calidades urbanísticas, como usted lo mencionaba, el espacio público adecuado, si está ubicado alrededor, por ejemplo, en el caso de San Bernardo, del Parque Tercer Milenio, que es uno de los 15 parques metropolitanos que tiene Bogotá, o sea, está en la Pepa, muy probablemente la gente que vive allá va a poder ir caminando al trabajo o caminar y cruzar la calle para coger el metro, para coger la troncal de la 10ª, para coger la troncal de la 6ª, o sea, tiene todos los privilegios urbanísticos y pues yo sí creo personalmente que las ciudades y nosotros como planeadores debemos promover que la mayor cantidad de personas vivan cerca de esas buenas calidades urbanísticas. Entonces la densidad y uno ver esas torres de San Bernardo, pues tiene que un poquito sopesarlo con la historia puntual del proyecto, como decía, y pues definitivamente creo yo que tanto el sector público, digamos, tiene una responsabilidad de generar las normas para que el sector privado pueda efectivamente construir esos proyectos, porque es que si no, pues no pasa nada. Si el negocio no cierra, Sí. pues no termina Sí. sucediendo absolutamente nada. Y ahí complementándolo hasta un poquito, es que yo creo que, y eso da para otro debate, dejar de satanizar densidades solamente con la cifra de densidad, sino yo creo que la densidad hay que cruzarla con los indicadores de espacio público por habitante, con la cercanía, con los puestos de trabajo para mirar temas también de sostenibilidad ambiental. La densidad por sí sola es un número vacío si no se empieza a cruzar con otros indicadores. Yo creo que eso es un debate que también hay, o es algo a lo que debemos llegar también.
Eh, es una pregunta, digámoslo así, como corchadora, pero yo quiero hacerla, antes de plantear la pregunta, plantear mi posición al respecto y son unos comentarios que surgen sobre el tema de la gentrificación, ¿no? La gentrificación está vista como algo malo, ¿no? Sí. Y está mal que las cosas que la gentrificación trae son negativas, por supuesto, es indeseable que las poblaciones y las dinámicas sociales que gobiernan un territorio se rompan con la llegada de estos proyectos, digámoslo así, y perdónenme el término en inglés, muy top-down. Sin embargo, yo personalmente creo que siempre y cuando se garantice una posible continuidad en los territorios de las comunidades que existen y se fomente la llegada de otras dinámicas económicas, otras comunidades, otras personas de diferentes proveniencias, de diferentes franjas etarias, etcétera, puede generar vida en los sectores que, por más de que tengan vida actualmente, porque uno no puede decir que en San Bernardo, el Bronx es un caso muy particular porque pues, es muy indiscutible la miseria que ahí reinaba. En San Bernardo, si bien había unas condiciones bastante degradadas, pues era un lugar con dinámicas sociales, ¿no? Entonces, ¿en qué medida ustedes creen que esa gentrificación, digamos, o esa palabra de gentrificación está estigmatizada y en qué medida una buena revitalización, como lo llama actualmente la administración, o como se llama, digamos, tradicionalmente la renovación, puede generar unas dinámicas nuevas que si bien sí van a alterar lo que existe actualmente, esa alteración puede ser positiva? Sí, yo ahí, claro, la palabra gentrificación da para toda clase de debates también. Claro, el escenario perfecto es mantener la población original y traer una nueva capa de población, porque parte de la renovación también supone un uso más eficiente del suelo, ¿no? No es reemplazar la población por otra. Pero aquí hay varios temas. Uno, buscar los incentivos y la manera de que esa población pueda permanecer en territorio. Pero también tenemos que pensar que en algunos casos esa gentrificación original ya se ha dado, como les conté en San Bernardo, solo el 5% de los propietarios estaban habitando en San Bernardo. Y también que, digamos, los mecanismos de compensación o los pagos que se hagan también les permitan a ellos decidir si quieren permanecer en el proyecto o si por decisión propia quieren trasladarse a otro proyecto. O sea, tampoco se trata de encajonar a todo el mundo que tienen que permanecer, que se tienen que quedar, porque también hay que contar un poquito con qué movilidad o qué quiere la gente, ¿no? Pero sí, obviamente el escenario ideal es mantener la población original y traer la nueva capa. Y para eso están hechos los incentivos. Pero matizándolo un poquito con lo que acabo de decir. Yo creo que la fórmula está en que la gente pueda escoger. Yo creo que es brindarle un abanico de opciones lo suficientemente amplio para que la gente escoja, como decía Úrsula, si quiere quedarse, si necesita irse, si quiere, por ejemplo, un señor viudo de 87 años que pues lo único que tiene es la pieza o el apartamento donde vive y su sueño es irse al campo y simplemente se le presentó, como decía Úrsula, la Virgen con el proyecto y se puede comprar una finquita con eso, pues eso es una maravilla. Y además yo también soy, digamos, convencida que pues la ciudad tiene dinámicas y que nuevamente, si uno parte de una compensación justa, si uno parte de una valoración comercial justa y la persona toma la decisión de irse, pues lo pueden llamar gentrificación, pero pues si escogió hacerlo y es lo que realmente lo hace más feliz como lo llena en su vida y es lo que le permite hacer otros proyectos, pues ¿por qué no? Yo creo que está un Ahora, poco estigmatizado. lo que sí es una obligación por parte de la administración es garantizar que el que se quiera quedar se pueda quedar en las mejores condiciones Claro. y que no le suponga un costo adicional, ¿no? Eso es la, digamos, la tarea de la administración. Claro. Bueno, y para cerrar una última pregunta que si bien no tiene que ver con renovación, yo sé que ustedes son dolientes de este tema y es el tema del desarrollo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas decenas de miles de viviendas que todos sabemos que va a necesitar Bogotá durante los próximos años? Bogotá me refiero a la región centro
o por lo menos a la región Bogotá-Sabana. Sabemos que Bogotá ya es una ciudad densa, sabemos que por más que se hagan esfuerzos como los que nos acaban de presentar, la renovación no va a ser suficiente y que Bogotá va a tener que de alguna manera expandirse. Hay ejemplos muy cercanos como por ejemplo Lagos de Torca, que es un proyecto que si bien está arrancando es un planteamiento muy exitoso. Ciudad Norte aparentemente no va a tener continuidad, por lo menos en el mediano plazo. El Regiotram de Occidente es una realidad. También es una realidad la densificación que se está dando en los municipios vecinos como Madrid, como Mosquera, esta expansión con baja densidad que se está desarrollando en Chía, en Sopó, en Cajicá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra sabana a la que hay que proteger tanto? ¿Hacia dónde va a crecer Bogotá? ¿Cómo debería crecer Bogotá? Ya hablaremos en otro foro Agra sobre expansión y sobre desarrollo, pero pues me parecería chévere terminar como dejando la pregunta abierta y escuchando sus reflexiones al respecto. Pues Martín, yo creo que esa pregunta yo se le hubiera podido responder en noviembre del año pasado de una manera muy distinta a cómo se la puedo responder hoy. Y es que hoy desafortunadamente hay una incógnita muy grande de cuál va a ser el planteamiento que esta alcaldía va a asumir respecto al plan de ordenamiento, respecto al modelo de ocupación, no solamente urbano, rural, bogotano, sino regional, respecto a la competencia que va a tener una nueva herramienta como el área metropolitana que se está planteando y que se está pues gestando en este momento, y qué tipo como de relación van a pactar entre los municipios y Bogotá en términos de ordenamiento, en términos de servicios públicos, en términos de movilidad, en términos ambientales. Entonces, pues afortunadamente Lagos de Torca quedó. A la alcaldesa afortunadamente Lagos de Torca le gusta, son 128.000 viviendas que pues tenemos garantizadas en el norte, y pues la verdad es que hay que ver los líderes técnicos que hoy en día tienen en sus manos la formulación del plan de ordenamiento, cuáles son los postulados y cuál va a ser esa hoja de ruta que nos van a poner a todos los presentes interesados en el tema para los próximos 12 años, o como decía Andrés Ortiz, 15 años mientras se vuelve a formular y nada. Entonces, pues yo creo que eso es en este momento es una incógnita. O sea, en este momento los proyectos que quedaron garantizados en desarrollo son los planes parciales que quedaron aprobados, que son 8, si la memoria no me falla, y Lagos de Torca. El resto hay que ver cuál es el planteamiento, y creo que todos los que estamos acá somos responsables de acudir a ese tipo de debates, de dar nuestro punto de vista, de realmente, digamos, ser activos en esa discusión, porque pues es una responsabilidad que tenemos desde nuestro oficio, y pues definitivamente hay que ver pues qué nos proponen. Sí, y complementando un poco a Natalia, pues ahí el debate de la expansión debe ir más en, la expansión es necesaria, pues Natalia mostró en sus cifras cómo si necesitamos, digamos, suplir o atender el déficit de vivienda, la expansión es el mecanismo. El debate no es si nos gusta o no la expansión, sino el cómo se hace esa expansión, cómo hacemos una expansión en una ciudad densa, compacta, que no sea una, digamos, ocupación del territorio en baja densidad, en estratos altos que perpetúen, digamos, esta segregación socioeconómica que es una constante, digamos, en Bogotá, sino cómo lo hacemos de manera sostenible, cómo lo hacemos de manera densa, cómo lo hacemos con buenos indicadores de espacio público, pero la expansión es una herramienta que debemos asumirla, que debemos hacerlo con responsabilidad, pensando en la necesidad real de suelo, porque si no lo hacemos nos pasa lo que nos empezó a pasar, pues esta expansión, Natalia mostró la gráfica de lo que está pasando en la sabana, entonces o lo asumimos y lo hacemos bien, o lo que va a pasar es que todos los desarrollos se salen a los municipios vecinos y vamos a tener una ocupación del suelo aún más despiadada, por ponerle una palabra, que lo que puede ser teniendo el control desde la administración. Pues bueno, muchísimas gracias. No sé si Estefano y Marinés quieran decir algo. Si no,
No, Yo sí quiero darle las gracias a Úrsula y a Natalia por un campo muy nuevo, muy interesante para muchos del equipo de Agra, estoy segura. Y pues también tener ese ascendente de qué pasó en la administración que nosotros en el campo de la renovación no sabíamos, entonces muy interesante, muchas gracias. Y yo todo el tiempo estaba pensando en este tema de la renovación y esa ciudad vacía que hay en el centro de la ciudad, que se va deteriorando y que es una oportunidad de trabajo y de mejoramiento. Y estoy pensando mucho en los arquitectos jóvenes. En Bogotá hay 45.000 arquitectos. En la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que en este momento estoy, hay 400, ¿no? Tenemos problemas como de pertinencia profesional. Y yo creo que la renovación urbana, bien manejada, como se ve que se hizo en estos proyectos, puede ser si se incluyen los colectivos medianos y pequeños de arquitectura y de desarrollo de negocios que no sean los meganegocios Amarillo, Bolívar, etc. Yo creo que ahí se puede armar una explosión de creatividad como hubo en ciudades, por ejemplo, en Ámsterdam, que cogían una esquina y la desarrollaban, o un pedazo de manzana y lo renovaban, como la acupuntura en los barrios no necesariamente patrimoniales del centro, sino también en los barrios de origen informal. Yo creo que hay una oportunidad muy grande que necesita, como digamos, dejar de echar carreta y hacer las cosas, que era un poco lo que decía Úrsula. Lo importante es la gestión. Y la verdad, la administración pasada era una administración de gestión, donde no había tanta discurso político, sino construcción de proyectos que tienen principio, desarrollo final y necesitan presupuesto. Y eso yo creo que fue súper valioso. Ojalá que siga como trayendo esto y que los arquitectos jóvenes, los profesionales jóvenes se involucren en esos negocios, que yo creo que es una oportunidad. Y en lo social, yo creo, Natalia, en línea con lo que hablaba, es muy importante como ver esos nuevos grupos de población que han llegado a Bogotá, que yo creo que son sujetos, los migrantes son sujetos precisamente para estos tipos de proyectos y empezar a gestarlos con ellos desde el inicio. Yo creo que ahí hay una labor importantísima de gestión social pública con unas poblaciones desatendidas en ese aspecto de la vivienda, porque finalmente yo creo que ha habido una reconversión de quiénes son los que están pagando el pagadiario el colchón al día, ¿sí? Hoy en día pues hay poblaciones muy vulnerables de migrantes venezolanos, de gente nueva que está llegando ahora por zonas de conflicto nuevas. Entonces hay todo un potencial en lo social muy poderoso que estoy segura además que para esta administración que tiene ese enfoque, que yo valoro mucho, de hecho, lo social, pero implica, como dice Estefan, una gestión muy eficiente y muy rápida. Entonces, pues aprovecharse de todos estos aprendizajes de la gestión inmobiliaria que ustedes lograron muy eficientemente, porque yo de la ERU lo que conocía, pues no era tan ágil. Entonces creo que hay mucho por hacer y pues es un reto enorme para ellos, ¿no? Yo creo. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Pues no, a ustedes Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por habernos invitado a este conversatorio y pues ojalá vengan más. bueno, Ya sí, quedaron esbozados nuevos temas. sí, quedaron esbozados nuevos temas. Ahorita vamos a compartir las redes sociales de Agra y de Urbana para que estén ahí haciéndole seguimiento a las cosas que van pasando, que queremos compartir con las personas que nos están acompañando. Otra vez, muchísimas gracias a las personas que estuvieron pendientes de esta conversación. Va a quedar, por supuesto, colgada para que la puedan compartir y para que la puedan divulgar libremente. También gracias a las personas que hicieron los comentarios. Muchísimas gracias al equipo de Agra, gracias a David, a Joan, a Luisa, a Daniela, a María, Ana María, a Marcela que está por ahí. Muchísimas gracias por la coordinación en la organización de este evento.
Y pues por supuesto, muchas gracias Úrsula y Natalia, qué chévere haber podido conversar este rato. Un abrazo. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao.